Bueno, y luego, pues por ejemplo, ¿qué quieres que te diga? El nombre de los primeros caudillos de la Reconquista, Pelayo y Pedro, es el nombre de dos papas. Es el nombre de dos papas. Pelayo I fue el papa número 60 de Roma. Estuvo en el papado desde abril del 556 hasta marzo del 561. Nació en Roma. Su elevación al pontificado sufrió de la influencia de Justiniano, siendo ya Italia una provincia del Imperio Bizantino. Permaneció tal. Bueno, Pelagio II estuvo en el papado desde 579 hasta 590. Nació en Roma y era de origen godo, curiosamente. Mientras Roma estaba asediada por los longobardos, pidió ayuda a Constantinopla. O sea, son dos papas, Pelayo I y Pelayo II, que tienen un significado muy importante. Como Pedro duque de Cantabria, Pedro fue el primer papa. Es que no sabemos si los cronistas, por ejemplo, si tú oíste hablar del obispo don Pelayo, hizo todo tipo de falsificaciones. El famoso obispo don Pelayo, para traer para el obispo de Pelayo territorios y prebendas y uno y otro. No sabemos los cronistas cuando escribieron las crónicas en el siglo IX, cuando empezaron a hablar de la Reconquista, no sabemos lo que habrán inventado ni lo que no habrán inventado. Claro, yo simplemente digo que Pelayo es el nombre de dos papas y Pedro es el nombre del primer papa. Entonces, bueno, ahí yo creo que hay también una cosa también que es muy sospechosa. No hay ningún rey de Asturias ni más tarde de León que lleve de nombre Pelayo II ni Fabila II. Que no hayan querido poner de nombre a Fabila porque fue un rey desgraciado, que lo mató un oso, supuestamente, a los 2 años, tiene su lógica, ¿no? Pero que no haya ningún otro rey de nombre Pelayo II es una cosa muy, muy extraña. Eso debe estar en relación, se me ocurre, con que es muy curiosa leer a ver si me explico así mejor. Las crónicas de Fonsina son muy curiosas, porque aparte de hacerte lo típico, bueno, de ya ser rey, elegido rey, se transmite el poder por herencia, en las crónicas lo que cuenta es que Alfonso es el primero que es elegido el último que es elegido por aclamación. Los godos son ritualistas. Si verdaderamente los primeros reyes astures no se eligen por herencia, sino todavía perviven normas tribales, como puede ser la matrilinealidad, que se ve que son las descendientes de Pelayo las que dan el reino a los condes santanderinos, encantándalos, o que se elija por aclamación. ¿No interesaría para esas mentes ya políticas en ese sentido acordarse de que hay unos reyes anteriores que eran elegidos por el pueblo y que su linaje lo dan las mujeres? Puede ser una explicación o olvidar esos nombres. Se me ocurre, así a... Bueno, lo que dices tú sí, porque claro, Alfonso I el católico accede al trono, si es que no mató a los hijos de Pelayo, que eso, la leyenda esa de los setosos no está muy claro, pero bueno. Sí. Accede al trono por el matrimonio con Hermesinda. Pero claro, Silo también accede al trono por el matrimonio con Adosinda. Y Nepociano, que fue rey, aunque luego hubo una damnatio memoria, pero fue rey porque hay un documento importantísimo, que es la nómina regia legionense, la nómina real de los reyes de Asturias y León, pero que se llama así, en el que Nepociano figura como rey. Y Nepociano fue apoyado por los astures, que incluía a los cántabros, ya se llamaban todos astures, y por los vascones. Mientras que Ramiro I vino con un ejército desde Galicia y sobre el puente del Narcea en Cornellana, en el puente de Cornellana, bueno, pues ganó la batalla esa y el otro, bueno, me parece que lo cegaron y lo metieron en un monasterio y ahí se acabó la historia. O sea que hubo 1, 2, 3 reyes que accedieron al trono por lo que dices tú, por tal. Pero bueno, no deja de ser curioso porque al final venía a ser la misma familia también. Venía a ser la misma familia porque la familia de Pelayo y la del duque de Cantabria al final vinieron a ser la misma familia. Vinieron a ser la misma familia. Y no hubo nadie de Pelayo, un nombre de Pelayo. Es una cosa rarísima. Bueno, y en el caso de Pedro, hasta Pedro el Cruel, que ya fue en la Baja Edad Media,
ya cuando entró Enrique, que fue el Trastámara, el famoso aquello de ni quito ni pongo rey, pero yo me decía, no hubo un rey Pedro primero, fíjate tú, hasta la bajada media. Bueno, eso ya son teorías. Y aquí tenía, mira, esto si quieres te lo puedo pasar a ti, te lo puedo dejar, porque aquí tengo yo la falsificación que hicieron de las dataciones de radiocarbono del laboratorio Beta Miami de Florida. ¿La concalada famosa? No, la concalada no. A ver, mi amigo Vesga Marroquín, que es el jefe de las tesis goticistas, tengo amistad con él. El otro día me mandó una cosa así, de folios, si los pongo así sobre la mesa, así. A ver si te convenzo, dice él, pero no me puede convencer, pero no porque yo no me quiera convencer, sino porque, claro, reconociendo que es un gran historiador, pero claro, ahí hay una serie de cosas que no. Entonces, mira, esa muralla que apareció ahí, que Jorge Camino metió un poco la pata porque dijo de que era una muralla de los Astures contra el campamento de Curriechos, puede que haya una muralla debajo que efectivamente la hayan hecho los Astures cuando las guerras contra Roma, pero bueno, no está probado. Lo que apareció fue una muralla alto medieval. Se mandaron las piedras a un laboratorio. Claro, si mandan las piedras ahí a un laboratorio de Madrid, no te puedes esperar nada más que una falsificación, claro, pero en este caso fueron a los Estados Unidos, al laboratorio Beta Miami de Florida. Entonces, claro, ese laboratorio de los Estados Unidos están llegándole constantemente cosas de aquí de la India, de Tombuctú. No se va a parar en estas pijadas. Y queda, pues da lo siguiente, no te voy a leer, bueno, esto te lo voy a pasar luego. Vale. Pero mira, dice, no lo digo yo, lo dijeron ellos en un libro que tengo yo que se lo mandé a Isla Fred, que es de la Universidad Pompeu Fabra, es uno de los que apoyan las teorías indigenistas del Reino de Asturias. Porque, claro, esto es una auténtica estocada a las tesis goticistas. Dice así, la muralla, que además avala la expedición del rey Bama en 680 contra los Astures, que está en las crónicas altomedievales y que algunos dicen que no, que es dato que no vale. Claro, como digo yo, si entonces en la crónica tú vas a coger lo que a ti te interesa y lo que no, pero bueno, dicen los propios arqueólogos. Salvo la primera muestra que está contaminada y no puede ser tenida en cuenta, y salvo la beta 208043 ligeramente más moderna por su asociación a la destrucción de las murallas en fecha posterior, porque luego fueron derruidas esas murallas, las otras cuatro coinciden en el mismo intervalo cronológico, con fecha límite en torno al 710. Fecha límite, la más moderna el 710. O sea, hay una horquilla y la fecha límite es siempre antes de la invasión musulmana. Pone el 711 y al norte llegó en el 14 o en el 15. Bueno, para englobar fechas posteriores y anteriores es necesario recurrir a una calibración menos precisa. La notable circunscripción cronológica, un sigma, deja centrada la cuestión de los episodios en el 680, o sea, la expedición de Bomba en el 680, o cualquier otro suceso bélico que fuera, pues, lo más lógico es pensar que fuera la expedición de Bomba en el 680. Bueno, más descartable es aún que tenga que ver con la batalla de Covadonga, que sería en el 722. Estas fechas certifican la expedición visigoda contra los Astures durante el reinado de Bomba en el año 680, solo 30 años antes de la invasión musulmana de la península ibérica, con lo cual las teorías goticistas acerca del origen del reino de Asturias con esto se desmoronan. Para más cojones, encontraron fuera de las murallas una espuela. Claro, yo le pregunto a Jorge Camino, ¿qué tipo de espuela? ¿Árabe? No, una espuela merovingia, o sea, germánica. ¿Qué más quieres? Esto está claro. Puede leerse en el acta de las primeras jornadas arqueológicas de Asturias, abril-mayo de 2005, página 93, los escenarios bélicos de la Carisa y de la Mesa, que el general Ramos Oliver escribió un libro ahí también de eso. Puede leerse lo siguiente, relativo al muro de la Mesa. Se recuperaron algunos elementos militares como una espuela de hierro con abrazaderas de bronce, de tipo antiguo, y algunas puntas de dardos. Una pequeña semilla depositada en el suelo, sobre el que se levantó la muralla, arrojó una dotación de carbono 14 comprendida entre mediados del siglo VII y primera década del siglo VIII.